¿Listos? Pues muy bien, hermanos, me da mucho gusto ver que a pesar de las dificultades, a pesar de lo hoy no circula, muchos estamos aquí en esta reunión. Muchas gracias también damos por el lugar, que funciona muy bien. Ha sido una bendición poder reunirnos aquí. Y tenemos el plan, si Dios quiere, de empezar a reunirnos un poco más seguido, como era antes. Si Dios quiere, vamos a hacer otra reunión en un mes, 5 semanas, 2 de julio más o menos. Tenemos pensado hacer otra el 2 de julio para que ya no tengan aviso de 2 semanas, sino de 4 o 5. Así ya nadie va a tener excusa. Y hace poco alguien me preguntó cuál es el propósito que tenemos en estas reuniones. Tenemos muchos propósitos. Uno es una oportunidad. Buenas tardes. Adelante. Es una oportunidad para convivir, para compartir alimentos entre hermanos, para aumentar el amor fraternal entre nosotros. Normalmente asistimos la mayoría de los que estamos aquí a Nesa, a Toluca, a Izcali, a Tecamachalco. Entonces tenemos la oportunidad de ver a hermanos que no vemos seguido, que no vemos todos los domingos. La idea es que los conozcan, que platiquen con ellos, que sepan qué está pasando en su vida. En la Biblia leemos que es un deber que tenemos como cristianos amar a nuestros hermanos, buscar tener una relación de amor fraternal con ellos. Es un mandamiento. Si van a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, ya lo tienen. Dice: habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Pues ¿cuántos de nosotros podemos decir que amamos a los hermanos ardientemente, de corazón puro? Es decir, motivos no egoístas, sino un deseo del bienestar del prójimo, ¿no? De que él esté bien. Ahora, tal vez haya alguien que piense, pues esto de amar a los hermanos, tener comunión con ellos, es algo opcional. Depende de si me caen bien, depende si tengo tiempo, depende si ellos me tratan como yo espero que me traten. Pero no leímos en 1 de Pedro, bueno, dependiendo cómo te caiga y si te trató bien y te saludó como tú te esperabas y fue tan caluroso siempre contigo como tú querías, entonces sí, tienes que amarlos, ¿no? La Biblia no dice nada de eso. En 1 Tesalonicenses leemos que debe ser natural para un creyente amar a sus hermanos. 1 Tesalonicenses 4:9 dice: con respecto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados de Dios que os améis los unos a los otros. Debe de ser algo que conforme crezcamos en fe y crezcamos en nuestro caminar cristiano, sea natural. Entonces, esto es una introducción que no tiene nada que ver con el tema que estamos viendo ahorita, pero alguien me preguntó, y a veces nos atrasamos en los horarios, como ahorita, el hermano Fabián me estaba ayudando. Estamos platicando con los hermanos y a algunos se nos complica, llegamos tarde, entonces se nos desfasan los horarios. Pero el objetivo aquí no es nada más que los domingos sí. Los domingos comenzamos a la hora que es, haya llegado quien haya llegado, es el día del Señor. Pero estas reuniones no es lo mismo que un domingo, es una oportunidad para convivir, para compartir los alimentos. A veces hay imprevistos, venimos a un lugar donde no todos estamos acostumbrados a venir,
todos los domingos, entonces no tenemos los tiempos tan medidos, no venimos aquí todos los sábados. Vamos a reuniones a diferentes lugares. Últimamente, gracias a Dios, hemos podido estar aquí y ha funcionado muy bien, pero también tratamos de variar los lugares para que nadie diga, ay, es que a mí siempre me queda bien lejos y a los demás hermanos siempre les queda bien cerca. No, no es así. Entonces, estamos aquí para conocer a los hermanos, para interesarnos por sus vidas, para convivir y también, como queremos darle gloria a Dios en todo esto y convivir con los hermanos le da gloria a Dios, nadie debe de tener duda de eso. También tenemos un tiempo para un devocional, un tiempo para orar, pero bueno, ese era mi comentario inicial. Ahora, para el estudio de hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Voy a hacer un breve devocional y el nombre del devocional va a ser cómo reaccionar cuando otros nos corrigen. Oh, no, hermano. Ya se preocuparon algunos. ¿Cómo reaccionar cuando otro o otros me corrigen? Así se va a llamar. Y después vamos a cantar himnos. Cuando Liz puso en Facebook que las Ochoa traían la música, no era no era broma, todo el mundo dijo ja, ja, ja. Les pareció que era una broma ahí medio rara, pero no, era verdad. Y hay varios hermanos que están estudiando música. A veces hay personas que preguntan, hermano, ¿yo qué podría hacer? ¿Yo cómo podría servir en la iglesia? Pues no todos son llamados a enseñar y hay una falta importante de músicos en diferentes lugares. Hay muchas misiones que siguen sin un solo músico y tienen que sufrir con las voces desafinadas que muchos tenemos, pero bueno, aún así cantan y aún así le dan gloria a Dios. Pero después del devocional vamos a cantar un poco. Sigan orando por los músicos, las personas que se están esforzando, que no se desanimen, que sigan trabajando y que sean de gran bendición en las iglesias y las misiones, ¿no? Muy bien, vamos a leer en Proverbios 12 antes de orar y luego vamos a empezar con este estudio que creo que va a ser breve, aunque siempre que digo eso pasa alguna cosa que resulta que es largo, pero no, creo que hoy no. Proverbios 12, versículo 1. Dice, el que ama la corrección, ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión, se embrutece. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta reunión, por cada uno de los que has traído, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos libres de distracciones, que nos ayudes a concentrarnos, que nos des mentes alertas, oídos dispuestos para escuchar, Señor. Te pedimos que tú obres en nosotros el día de hoy. Señor, yo no puedo convencer a nadie, yo soy solo un hombre, y te pedimos, Señor, que hables tú y no hombres el día de hoy. Visítanos con tu espíritu, te pedimos, tú has dicho que donde 2 o 3 estén reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Danos esta bendición, te pedimos, Señor. Ayúdame por favor a exponer fielmente tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Todos vamos a enfrentarnos a la corrección de otros en esta vida. Me atrevo a decir que todos los que están en este cuarto, ya alguien se ha tomado el atrevimiento de corregirlos alguna vez. Alguien ya los ha corregido, hasta los pequeñines, pues ya sus papás ya los han corregido varias veces.
Todos nos vamos a enfrentar a la corrección de otros en esta vida. Empieza por nuestros padres, luego normalmente siguen nuestros hermanos, sus hermanos de sangre, ¿no? Luego nuestra familia extendida, luego nuestros amigos, luego nuestros jefes o compañeros en el trabajo o en la escuela, nuestros profesores, nuestros hermanos en la iglesia, nuestros pastores, o incluso personas completamente desconocidas, ¿no? No falta la ocasión en que alguien que no sabemos ni de dónde salió llega y nos quiere corregir algún punto o alguna cosa que no les gustó, ¿no? Es garantizado que otros nos van a corregir o intentar corregir en esta vida. Y es garantizado por dos razones. La primera es que nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores, personas imperfectas, frecuentemente cometemos errores, pecamos en contra de nuestro prójimo por comisión o por omisión. Es decir, podemos hacer algo mal a propósito o dejamos de hacer algo bueno, omitimos hacer algo bueno que debimos de hacer con nuestro prójimo. Vamos a Santiago capítulo 3, por favor. Santiago capítulo 3, al final de sus Biblias. Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Vean, todos ofendemos en muchas cosas. La Biblia da por hecho que todos ofendemos a otros seguido. Seguido. En muchos aspectos. De muchas formas. Tan solo el no ofender a otros con nuestras palabras es una labor titánica. Es una tarea casi imposible, un reto titánico para nosotros. El no ofender con nuestras palabras. Solo ese aspecto. Solo un creyente, dice el versículo perfecto, es capaz de frenar su lengua para no ofender con ella. Ahora, ¿qué significa perfecto aquí? El hermano que ya es perfecto sin pecado y ya nunca se equivoca. ¿Existen? No existen. No se refiere a alguien impecable, no se refiere a alguien sin pecado, solo Cristo fue perfecto en ese sentido. Pero la palabra aquí en griego es teleios y significa maduro, completo, consumado, cabal, adulto. Es decir, estamos hablando de un creyente maduro, no en edad física, porque luego ese es el error común que cometemos, ¿no? Vemos a un hermano que ya tiene ciertos años, mira, el hermano ya tiene 50, ya tiene 60, entonces es un hermano espiritualmente maduro. No hay ninguna garantía en cuanto a eso. No sabemos cuándo fue convertido. Todas las personas maduran a diferentes pasos. Hay hermanos que maduran espiritualmente más rápido que otros y otros más lento que el promedio. Entonces no está hablando de que, pues el hermano ya tiene canas, entonces ya él debe de ser un... No. Está hablando en sentido espiritual. De un creyente con experiencia, dedicación en la batalla por ser santo, por mortificar el pecado. Solo un creyente así puede realmente dominar su lengua al grado de no ofender a otros con ella. Y les digo, pocos creyentes lo logran, realmente dominar su lengua. No hay muchos que lo logran.
Muchos no podemos pasar un solo día sin ofender a alguien con nuestras palabras. Entonces, regresando a nuestro tema, muchas veces seremos corregidos por otros. ¿Por qué? Ofendemos mucho. Cometemos muchas faltas. Entonces, como nosotros ofendemos, inquirimos el deseo de otros de ir y corregirnos. Hiciste esto mal, tuviste una mala actitud, no hiciste esto bueno que debiste de haber hecho, que tuviste la oportunidad de hacer y no lo hiciste. Esa es la primera razón por la que vamos a incurrir el deseo de otros de llegar y corregirnos, ¿no? Porque ofendemos en muchas cosas y ni siquiera logramos frenar nuestra lengua. La segunda razón por la que recibiremos corrección o intentos de corrección de parte de otros es porque todos tenemos este amor por corregir a los demás. Nos gusta corregir a otros. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 3. Creo que ahorita solo vamos a leer el versículo. Bueno, vamos a leer 3. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, deja que yo saque la paja de tu ojo, y he aquí, la viga está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿cuál es el ejemplo aquí con la paja y la viga? Pues es a lo mejor alguien que no necesita lentes, que a lo mejor tiene un ligero problema de visión, pero no es tan grave que necesite lentes, y llega otro que tiene un aumentote así, ¿no? Que se le van para adelante los lentes, tiene así unos ¿cómo se llaman? Botella o cristal. Sí, cristales, tienen unos cristalotes gruesísimos, y llega y dice, ¿por qué te tropezaste? ¿Qué no viste el hoyo? Y volteas así y ves así, ¿no? Así hasta sujetados con liga y todo. Está hablando de algo así. Entonces, aplicándolo al tema que tenemos ahorita, todos tendemos a mirar la paja en el ojo ajeno. Es decir, somos muy críticos. Puede ser que nosotros tengamos ese asunto, llegamos a regañar al hermano porque es impuntual, pero yo llego 2 horas tarde. Él llegó media hora tarde. ¿Qué pasó? Era las 5, ¿qué pasó? Pero yo cada semana llego a las 7. Pero no, así somos. Ese es debido a que somos criaturas caídas, pecaminosas. Tendemos a hacer eso. Somos críticos. Nos fijamos en el más mínimo detalle en los demás. Criticamos hasta el más mínimo error cuando nosotros hacemos lo mismo. Somos prontos a decirle o a pasar juicio sobre otro culpable. Está mal, pero nosotros hacemos lo mismo. No tardamos en actuar como nos está describiendo aquí Mateo capítulo 7. Acercarnos a nuestro prójimo, regañarlo, señalarle dónde ofendió, en qué está fallando. Pronto le decimos, déjame, te ayudo a sacar la paja de tu ojo. Entonces, tú no tienes lentes y llega con sus lentesotes y con un alfiler, ¿no? Para sacar la paja de tu ojo. Dices, no, gracias. Espérame tantito. Somos muy fijados con los demás y muy laxos con nosotros mismos.
Vemos nuestras faltas y aunque sean enormes, no somos tan críticos. Entonces, de nuevo, todos vamos a recibir corrección de parte de otras personas en esta vida por estas dos razones. Uno, en efecto, ofendemos mucho. Cometemos muchas faltas a nuestros prójimos. Y dos, porque como todos somos tan críticos, aunque sea una mínima falta, alguien va a decir, ay, ya vi la paja en el ojo de Fabián, voy a ir a ayudar a sacársela con este alfiler, ¿no? Esas son las dos razones. Entonces, si todos nos vamos a enfrentar a esto, a que otros nos corrijan en esta vida, la pregunta en el tiempo que nos resta es cómo hemos de reaccionar ante las correcciones de otros. ¿Cómo reaccionar bien? ¿Cómo reaccionar con humildad cuando otra persona viene a corregirme? ¿Cuál debiera ser mi reacción como creyente si alguien más llega y me quiere corregir? La reacción automática, ya sabemos cuál es. Defenderme. Oye, hermano, fíjate, y no han terminado ni de decirnos cuál es la queja, cuál es el punto. No, yo no. Estás equivocado, estás exagerando, es demasiado. O si no, atacamos. En vez de solo defendernos, es de, ay, fíjate que yo también vi, tú también hiciste lo mismo. Yo me acuerdo cuando en casa de fulanito hiciste lo mismo y ahora me vienes a regañar. ¿Cómo es posible que tú me regañes sobre esto si tú... O sea, ya teníamos toda la lista armada, con todo el caso armado en contra de fulanito, ¿no? Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Así hemos de responder? ¿Defendernos de inmediato? ¿O sacar el expediente? ¡Ay, mira, ahora que lo mencionas! ¡Fras! A ver, ofensas cometidas por el hermano X. Sí, fíjate que aquí, en la página 93, el 3 de marzo del 2014, yo recuerdo que tú, así deberíamos de reaccionar. ¿Cómo podemos reaccionar con humildad? En vez de agresión, en vez de orgullo, porque el deseo de defendernos tiene su raíz en nuestro orgullo. Creemos que somos intachables, o casi, o que somos mejores que los demás, o que el que está viniendo a acusarme es peor que yo, entonces ¿cómo es posible? O sea, este deseo de defendernos tiene su raíz en nuestro orgullo. Entonces, ¿cómo reaccionar? Lo primero que tenemos que recordar es que recibir corrección es difícil, por varias razones. No va a ser una tarea fácil. Bueno, el que venga y me diga, no, sí, yo sí recibo perfectamente la corrección, con humildad, yo no conozco de esos. Recibir la corrección es difícil, estaría difícil. ¿Por cuáles razones? Primero, rara vez la corrección nos llega en una situación ideal. Primer punto. Normalmente llega de quien menos lo esperas en el peor momento. Estás en medio de alguna crisis, ¿no? Se descompuso el coche, vas tarde, tuviste un problema, tuviste un mal día, te sientes mal. Estás en medio de una crisis, tratando de resolverla y llega alguien, oye hermano, fíjate que me di cuenta que... Dices, no. O sea, llegan, como que tienden a llegar en el peor momento, ¿no? Y con un tono desagradable. No me gusta el tono de fulanito. Siento que viene con mucho orgullo a correr, sea lo que sea, ¿no? 2. La persona que te quiere corregir, y esto ya lo
ya lo dijimos hasta cierto punto, puede ser alguien con fallas y defectos que conocemos. Lo que ya dijimos, ¿cómo me vas a corregir si yo ya sé que tú hiciste lo mismo? Ahora te atreves a corregirme. Entonces estamos tentados a pensar en el ejemplo de Mateo 7, ¿no? Y a decirle, primero saca la viga de tu ojo y luego hablamos de la paja en el mío. 3, tercer obstáculo. Nos amamos mucho a nosotros mismos. Nos amamos más que a cualquier otro. Nos amamos muchísimo. Ese es el obstáculo más grande a recibir la corrección. Nuestro amor propio, nuestro egoísmo. Somos tan egoístas que no podemos ver muchas veces nuestras propias fallas. Las pasamos por alto, nos convencemos de que son poca cosa. En el Salmo 19 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Ahorita vamos a ver ese texto más adelante, pero Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es una pregunta retórica. Nadie entiende del todo sus propias fallas, nadie ve su propio pecado como es, nadie se ve a sí mismo como Dios nos ve, a la luz de su ley perfecta. Nos amamos mucho. El mundo se la vive con esta mentira, tienes que amarte más a ti mismo. Ese es el último de tus problemas. Nadie tiene falta de amor por sí mismo. Dios nos dice que nos amamos más a nosotros mismos que a cualquier otro. Oye, hermano, ¿pero qué con los que se suicidan? Lo hacen por egoísmo. No piensan por un segundo a quién van a destruir, de quién van a hacer su vida un infierno, de sus hijos, de sus padres, de su pareja, de su familia. Suicidarse no es una falta de amor propio, es al revés. Es falta de amor por los demás. Entonces nadie está sufriendo de eso. Entonces, recibir la corrección es muy difícil por estas 3 razones. Normalmente no llega en una situación ideal. La persona que nos trae la corrección tampoco pensamos que es la ideal, por lo general. Y nos amamos mucho a nosotros mismos. Entonces, recibir la corrección no es fácil. Ya lo sabemos por experiencia. Todos, yo creo que todos podrían decir que recibir la corrección de otros muchas veces es una de las cosas más difíciles. Es raro encontrar a alguien que sepa recibir corrección, pero como creyentes tenemos que aprender a recibir la corrección. ¿Cómo? ¿A fuerzas, hermano? ¿A fuerzas? Vamos a leer Proverbios 9:8. Una de las cosas que somos llamados a hacer en la Biblia una y otra vez es a buscar sabiduría, a buscar la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, a ser personas realmente sabias según la palabra de Dios. Y leemos en Proverbios 9:8, no reprendas, o sea, no corrijas al burlador, porque te aborrecerá. Entonces, si tú eres un necio, un insensato, y odias la corrección, estás cometiendo un error. Este es un versículo que es un error, es una advertencia para creyentes. Si tú ves que hay alguien que odia la corrección, que no quiere saber nada, que hablaste con él tantito y se puso loco y te dijo hasta de lo que te ibas a morir, entonces mejor no te preocupes por corregirlo a él. Pero también se aplica a nosotros en cuanto a cómo hemos de recibir corrección. Dice, no reprendas al burlador porque te aborrecerá. Corrige al sabio
y te amará. ¿Qué significa eso? Dios nos dice que una persona sabia llegará hasta el punto de amar al que lo corrige. Es decir, un creyente sabio, realmente sabio, si otra persona llega y le corrige un error y se da cuenta, sí es cierto, pequé, me equivoqué, ofendí, omití hacer algo que debía haber hecho, ¿qué va a hacer? ¿Defenderse? Sacar la espada y ¡pum! Déjame en paz. Te amará, va a ser gracias. Gracias por haberme ayudado a ver esto. No lo veía, ofendí, omití, pequé. Gracias. Es lo que dice aquí el texto. Entonces, si queremos ser sabios, tenemos que cambiar la forma en la que recibimos corrección. Y de nuevo, yo creo que esto aplica a todos los que estamos aquí. Todos somos difíciles de corregir. Todos tendemos a reaccionar mal cuando alguien nos corrige. Y de aquí surge el segundo paso para recibir la corrección con humildad, como creyentes. Necesitamos pedir la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios nos ayude. La corrección parece que nos llega en los peores momentos, a veces por medio de la persona menos indicada. Además, como creemos que prácticamente todo lo hacemos bien, que no hay nada que corregir en nuestras vidas, y nos amamos tanto que nos quedamos ciegos, nos autoengañamos y no vemos nuestros propios errores. Dado todo esto, para recibir correctamente la corrección, necesitamos la ayuda de Dios. Una buena idea antes, o cuando estemos, hermano, ¿cómo puedo buscar la ayuda de Dios antes? Bueno, tal vez no sea en el momento que te estén corrigiendo, sino desde antes. Señor, ayúdame a ser una persona mansa, corregible. Si alguien llega y me muestra mi pecado, que yo no reaccione y saque la espada y me defienda o ataque, sino que escuche y que agradezca la corrección. O sea, es una petición que debemos de hacer con regularidad. Que seamos personas moldeables, dispuestas a ser corregidas. Y la otra es, si está llegando el hermano y, hermano, necesito hablar contigo acerca de algo, o tal vez no un hermano, no tiene que ser un hermano. Está llegando tu jefe en el trabajo a decirte, oye, te equivocaste, necesitamos hablar de esto. No vas a tener tiempo de ponerte de rodillas y orar todo, pero por lo menos, Señor, ayúdame a recibir esto. Ayúdame a no subir los escudos, ¿no? Escudos máxima potencia, cerrar cortinazo, oídos, cerrar oídos, ¿no? Mirar a otro lado, como niño chiquito. En el momento podemos pedirle a Dios que nos ayude a entender por qué nos mandó esta persona, para decirnos lo que nos va a decir. Y a veces puede ser que el que trae la viga en su ojo viene a corregir la paja. De todos modos, si hay un error en nosotros, tal vez sea pequeño. Y tal vez el que nos está corrigiendo tiene un error similar y más grande. Entonces yo no tengo que hacer nada. Ya yo me excuso ante Dios porque el que me corrigió está peor que yo. Ante Dios no. Si nos señalan algo verdadero, aunque sea algo pequeño, hemos de reaccionar con humildad. Hemos de ver si es verdad. Realmente examinarnos, y solo Dios nos puede ayudar a hacer eso. Y eso es algo también muy importante en nuestra lista de puntos, porque
Si no conocemos a Cristo, si no nos hemos visto nunca como pecadores, perdidos, destinados al infierno, si alguien no nos salva, si alguien no nos rescata, si no hemos acudido a Cristo, si no nos hemos entregado a Él. ¿Y qué significa entregarte a Cristo? Significa, si tu vida fuera un cheque, valor la vida de Mark, todo lo que es, todo su tiempo, todas sus habilidades, sus recursos. Y entregarte a Cristo es darle ese cheque en blanco a Dios y decir, Señor, lo que tú digas. Haré lo que tú digas, estaré donde tú digas, viviré por ti todos mis días. No lo hacemos perfectamente porque en esta vida parte del caminar del creyente es luchar en contra del pecado. Dios nos enseña muchas cosas a través de esa lucha con las imperfecciones que tenemos. Y Dios, parte de eso es que Dios nos manda a personas y nos digan, ¿qué pasó con esto? Hiciste, te equivocaste, omitiste. Es parte de la lucha por la mortificación. Pero si no conocemos a Cristo, no tenemos las fuerzas. Dijimos, necesitamos la ayuda de Dios para reaccionar bien ante la corrección. Si no conoces a Dios, si nunca te has arrepentido por la ofensa más grande en tu vida que ha sido contra Él, nunca has ofendido a nadie más de lo que has ofendido a Dios. Nunca has ofendido a nadie. Hermano, yo maté a alguien. Eso no es peor que lo que tú has hecho en contra de tu Creador. Entonces, primero tienes que tener una relación con Él para que Él te ayude a recibir la corrección de otros con humildad y a crecer a través de eso. A amar a alguien que nos corrige. ¿Cómo es eso de amar, hermano? A mí lo único que me nace es el volcán se va llenando, ¿no? Cuando me voy poniendo rojo, cuando me están diciendo mis faltas. Solo con la ayuda de Dios. Ya sabemos cuál es la reacción automática. Algunos logran contener su reflejo de defensa. No sacan la pistola luego. Contienen su reflejo de defenderse. ¿Pero qué hacen? No oigo, soy de palo. Sí, está bien. Lo que tú digas. Pero la reacción del sabio, vamos a Proverbios capítulo 8, 33. ¿Cuál es la reacción del sabio? Proverbios 8, 33. Escuchad la corrección y sed sabios. No la menospreciéis. Menospreciar es, sí. Ya. No es solo escuchar la corrección, no es solo contener el reflejo de defenderse, es este tercer punto, no menospreciarla. Algunos tal vez logremos solo escuchar, pero la menospreciamos. Pero solo escuchar no sirve de nada. Si la menospreciamos, si no nos examinamos para ver si hay verdad en la corrección que nos están dando. La Biblia dice que si vamos a ser sabios, hay que escuchar y lejos de menospreciar hay que examinarnos para ver si es verdad lo que nos dicen. Para el sabio la reprensión puede ser una bendición, según la palabra de Dios. ¿Cómo, hermano? Que fulanito venga y me corrija, ¿una bendición? Salmo 141, versículo 5. Salmo 141, versículo 5, y vamos a terminar, no sé, nos quedan 2-3 minutitos.
Que el justo me castigue y me reprenda. Un favor. Dios, si Dios manda a alguien que nos reprenda, que nos corrija, para el sabio, un favor. Dios nos hizo un favor. No nos dejó seguir equivocándonos en lo que estábamos. No nos dejó seguir errados, seguir engañados, seguir ciegos. Entonces, por último, el día de hoy, el último paso para recibir con humildad la corrección de otros y no desperdiciarla, es examinarnos a solas con Dios. ¿Alguien me corrigió? Probablemente no lo puedas hacer en ese momento, pero después, en tu tiempo de oración, a solas con Dios, Señor, Juanito me dijo que estaba haciendo esto, que estaba equivocado, que ofendí, lo que haya sido. Muéstrame, ayúdame a arrepentirme. Hice eso, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a arrepentirme, ayúdame a no volverlo a hacer. Leímos el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y la última parte del versículo es una petición a Dios. Dice, líbrame de los que me son ocultos. Pues para Dios librarnos de nuestras faltas ocultas, primero muchas veces nos las tiene que mostrar. Y una vez que nos las muestra, nos ayuda a arrepentirnos, a mortificar ese pecado y hacer las cosas diferentes. Sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de personas, tal vez, como dijimos, alguien que ni conozcas, que te regañe por algo que hiciste. Pero en vez de verlo como, ay, este malvado, buscando la paja, tal vez deberíamos de pensar, Dios me mandó a esta persona. Dios lo usó, me lo mandó para corregirme. Tal vez Dios te mandó a alguien para mostrarte un pecado que no veías. Solo Dios nos puede ayudar a escuchar, a aplicar la corrección a nuestras vidas, a arrepentirnos. Y de nuevo, si no conocemos a Cristo, la peor falta, la peor ofensa es en contra de Dios. No puedes empezar a arreglar tu relación con tu prójimo si no has conocido realmente a Cristo, si no tienes una relación verdadera con Dios. Ese es el primer paso. El único camino a la verdadera humildad es por medio de Cristo. Vamos a leer un último texto en Lucas 18, me parece. Apunté aquí de último momento a ver si no me equivoqué. Sí. Lucas 18, versículos 9 al 14. Aquí tenemos dos hombres con dos actitudes muy diferentes. Tengo mi Biblia en inglés, vamos a cambiarla al español. Dijo también fariseo y el otro era publicano. Ahora, los fariseos eran estos cuates que según los más rectos, ¿no? Los que vivían una vida intachable, impecable, se jactaban de eso, se dedicaban a tratar de ser hombres perfectos, sin pecado. Y los publicanos eran los que cobraban los impuestos y todos los tenían como la basura de la sociedad, ¿no? Los ladrones, los peores,